amado Rey, a nuestro Señor, por todas las instrucciones que nos va entregando cada día. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y hoy pues acudimos a esa misericordia maravillosa y damos gracias a papá porque nos está enseñando la necesidad, la importancia de orar, el por qué debemos orar, el por qué debemos estar siempre dispuestos en todo tiempo para orar. No solamente orar cuando lo hacemos de manera personal, cuando oramos nosotros pues oramos con Dios, que es hablar con Dios, a tener esos tiempos preciosos donde es Dios el que habla y nosotros escuchamos. Esos tiempos preciosos donde estamos siempre dispuestos para escuchar cada instrucción, cada enseñanza, cada directriz que el Espíritu Santo de Dios nos va entregando y poder estar entonces todos dispuestos para recibir de parte de Dios la palabra que es la que nos lleva a poder caminar en confianza, en seguridad y en obediencia. Así que es importante saber por qué debemos orar y hace 2 días atrás estuvimos aprendiendo, ¿verdad? El por qué es tan importante orar y hablamos acerca de que es importante orar, pues porque el Señor es el que nos llama a orar, es una manera de servirle a Dios a través de la oración y todo eso quedó ya grabado en el audio anterior. Hoy vamos a continuar con la segunda parte, el por qué debemos orar. ¿Por qué debemos orar? Bueno, pues debemos orar porque el Señor ha prometido que cuando nosotros oremos por cosas que están de acuerdo a su voluntad, pues Él nos las va a conceder. O sea que cuando nosotros nos determinamos a orar con fe, creyendo en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, en todo lo que ha salido de su boca, si Él ha dicho todo lo que ustedes me pidan, creyendo, mire, esto está en Primera de Juan 5 y vamos a dar lectura en el versículo 14 y 15 para que podamos llegar a mayor entendimiento. Y dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Yo les estoy dando lectura en la Nueva Traducción Viviente. Así que oramos, ¿por qué? Pues porque estamos seguros. Por eso es que usted y yo debemos orar. Usted y yo debemos orar en todo tiempo. Y orar con esa confianza, con esa seguridad de que Él nos oye. Y que cada vez que nosotros le pedimos algo que a Él le agrada, o sea, algo que está dentro de su voluntad, algo que está dentro de lo que Él estableció. Cuando nosotros le pedimos a Él lo que está dentro de su diseño, dentro de lo que Él estableció, que es lo mejor para nosotros, algo que a Él le agrada. Entonces, como nosotros sabemos que Él nos oye, entonces cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que Él nos dará lo que le pedimos, siempre y cuando lo que le estamos pidiendo a Él le agrada y está de acuerdo a su voluntad, está de acuerdo a su diseño. ¿Qué pasa? Que a veces vemos que tarda lo que estamos pidiendo, que está retardando la respuesta, ¿verdad? Nos entristecemos y nos ponemos tristes, desconsolados, desanimados y decimos, pero ya llevo mucho tiempo orando por esta situación, yo le estoy pidiendo a Dios una cosa desde hace tanto tiempo y yo no recibo la respuesta. Y quizás lo que nosotros estamos pidiéndole al Señor no va a ser de beneficio para nosotros. Quizás no está de acuerdo a la voluntad del Padre, quizás no está de acuerdo a lo que Él diseñó para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer? Cuando pedimos al Padre algo y no lo recibimos, pidámosle al Señor más bien la respuesta, no el por qué no me ha dado lo que le estoy pidiendo, sino más bien hagamos la oración de la manera correcta, el por qué no la he recibido.
es mejor preguntarle al Señor el por qué no la he recibido. Quizás Él nos va a decir, porque yo tengo algo mejor para ti. Porque lo que yo tengo para ti es mucho mejor que lo que tú me estás pidiendo. Porque lo que yo tengo para darte es mucho más grande que lo que tú me estás pidiendo. Porque lo que yo tengo para ti te va a llevar a grandeza, te va a llevar a crecimiento espiritual, en lugar de que quizás lo que le estamos pidiendo al Señor nos va a estancar, o quizás nos va a echar a perder, o quizás nos va a dañar. Así que seamos más bien perseverantes en la oración. Cuando entendemos que lo que le estamos pidiendo al Señor está de acuerdo a su voluntad, porque estamos orando de manera bíblica, estamos orando de acuerdo a lo que Él estableció para nosotros. Y si sabemos que lo que le estamos pidiendo a Él le agrada y aún no hemos recibido la respuesta, entonces seamos perseverantes. Perseveremos en la oración. Perseveremos en la oración. ¿Qué encontramos en las Escrituras en el capítulo 7 de Mateo? Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, aquí está hablando el Señor Jesús de una manera gloriosa, nos está dando el mayor y el mejor ejemplo de cómo es nuestro Padre Celestial con nosotros. Porque Él dice, si ustedes que son padres y sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dará una piedra en su lugar? Si les piden un pescado, ¿les darán una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo piden? Qué tremendo, gloria a Cristo, aleluya. Entonces, nosotros tenemos un Padre que nos ama. Nuestro Padre Celestial es bueno y siempre nos va a dar a nosotros lo que le pidamos, siempre y cuando esté alineado a su voluntad. Pero para eso necesitamos entonces ser perseverantes. Necesitamos perseverar en la oración. Él mismo nos está diciendo, sigan pidiendo y recibirán lo que pides. Sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Aleluya. Así que es sumamente importante, mis amados, que seamos perseverantes en la oración. Más todavía cuando sabemos que estamos haciéndolo de acuerdo a la voluntad del Padre. Cuando clamamos a nuestro Padre Celestial en oración y perseveramos por lo que Él mismo habló y que está en las Escrituras, que si se lo pedimos a Él, Él nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque va a ser para nuestro propio bien. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Santo es el Señor de los ejércitos. Es el proceso más glorioso, es el proceso más precioso en el que usted y yo debemos involucrarnos en todo tiempo. En todo tiempo. A través de la oración, el Padre Celestial nos revela su voluntad. Es a través de la oración que nuestro Padre Celestial nos revela lo que Él quiere, lo que Él piensa, lo que hay en su corazón. Es a través de la oración que el Padre Celestial nos revela su voluntad, donde Él nos muestra sus planes perfectos, donde Él nos muestra los mapas, donde Él nos muestra los diseños, donde Él nos entrega instrucciones para que usted y yo las podamos obedecer. ¿Y dónde encontramos todas esas instrucciones? ¿Dónde encontramos nosotros los planes? ¿Dónde encontramos los diseños? ¿Dónde encontramos nosotros todas esas instrucciones que usted y yo necesitamos para obedecer y para que podamos vivir la voluntad del Padre aquí en la tierra? Pues en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, es donde encontramos todo lo que usted y yo necesitamos conocer acerca de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cómo caminar en la verdad de Dios. Cómo caminar en sabiduría, cómo nosotros poder caminar
en la sabiduría del Padre, cómo nosotros poder saber y entender que la sabiduría de nuestro Padre Celestial excede completamente y sin medida nuestra mente, tenemos muchos impedimentos, limitaciones, imposibilidades y muchas incapacidades dentro de nosotros. El Padre Celestial no, en Él no hay limitaciones, no hay incapacidades. Él excede sin medida nuestra mente, Él excede todo lo que, cualquier limitación que haya dentro de nosotros, Él la excede. Dios es bueno, maravilloso, en todo tiempo y en situaciones en las que quizás usted y yo no sabemos específicamente cuál sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero ¿sabe qué pasa? Que la oración es el medio para que usted y yo conozcamos su voluntad. Es a través de la oración que usted y yo conocemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es a través de la oración que podemos conocer sus planes perfectos y maravillosos. Poder recibir las instrucciones que nos van a catapultar, que nos van a llevar a una vida eterna, a una vida con propósito, a poder alcanzar nuestro destino profético, a poder avanzar en el diseño que Dios nos dio, en esos mapas que Él nos entrega para que podamos dar movimientos correctos, para que podamos caminar correctamente y no dar pasos erráticos, para no cometer errores, sino que podamos caminar en esa voluntad perfecta. Para que usted y yo podamos mantenernos conectados a lo que el Padre Celestial ya estableció para cada uno de nosotros. La voluntad de nuestro Padre Celestial es tan perfecta, es tan buena, es tan agradable, es tan maravillosa, que necesitamos nosotros poder conocerla. Y no solamente conocerla, entenderla. Y lo más importante es que cuando la entendemos, nos disfrutemos, nos deleitemos en esa palabra y que la podamos manifestar, que la podamos dar a conocer, que la podamos llevar a otros lugares, la podamos establecer en otras casas, en otras familias, en otros hogares, en otras ciudades, en otras naciones. Es importante entender que la oración, y especialmente una oración persistente, es la que nos catapulta a nosotros, es la que nos lleva a nosotros a unas dimensiones espirituales sobrenaturales. La Biblia habla de una mujer sirofenicia, habla de la mujer sirofenicia cuya hija estaba poseída por un demonio. Esta mujer tenía una hija que estaba poseída por un demonio. Era sirofenicia, era una mujer que estaba totalmente excluida prácticamente de la sociedad judía. Pero si esta mujer no se hubiera determinado a perseverar en la oración, a persistir, a estar allí en la presencia de Jesús, rogándole a Él por su hija, pues ella no hubiera sido sanada. Si ella no se hubiera determinado a quedarse allí perseverando, su hija no hubiera recibido la liberación que ella recibió. Dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 de Marcos, versículos del 26 al 30, y es importantísimo que nos metamos aquí y podamos conocer lo que pasó ese día en ese lugar, qué fue lo que esta mujer logró conseguir a través de su oración, de su ruego, de su perseverancia, el mantenerse allí, no soltar hasta que consiguiera lo que ella necesitaba para su hija. Ella estaba buscando justicia para su hija, aleluya, y ella recibió justicia. Lo más tremendo de esto es todo lo que ocurrió después de eso. Dice, enseguida una mujer que había oído de él, o sea, de Jesús, se acercó y cayó a sus pies. Es una actitud de humillación, de adoración. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó, escuche, le suplicó, ella no vino solo a decirle, ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil,
nacida en la región Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta a los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, encontró a su hija tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Aleluya. ¿Qué vemos aquí entonces? Una mujer persistente, perseverante, que se determinó a humillar su corazón delante de Jesús, que se atrevió a humillarse delante de él, reconociendo que él era el único que tenía lo que ella necesitaba. La justicia la tenía Jesús para ella y para su hija. Ahí podemos entonces entender que esta mujer no se quedó solamente allí en ver a su hija sana. Podemos entender que esta mujer entonces dio a conocer el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer que se determinó a ir a hablarle a otros de lo que ella había oído, de lo que ella había visto, de lo que ella había recibido. Y este es el tiempo, mis amados, para que usted y yo nos levantemos, para que iluminemos, para que brillemos, para que resplandezcamos en medio de tanta tiniebla y de tanto caos que hay en la tierra, y podamos mostrar a Cristo y podamos hacer las obras que Él también hizo, y que podamos nosotros hacer, en tanto que el día dura, lo que el Padre Celestial nos ha llamado a hacer, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Santo eres, mi Señor Jesús. Gloria, honra, alabanza al único que reina y que vive por los siglos de los siglos. Miren, mis amados bellos del Señor, ¿qué hubiera pasado si el hombre ciego que mendigaba en las afueras de Jericó no hubiera llamado a Cristo? Donde nunca se hubiera determinado a gritar y a clamar a Jesús por ayuda, pues nunca hubiera recobrado la vista. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 de Lucas, versículo del 35 al 43, al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué sucede? Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse al ciego, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Aleluya. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo: quiero ver. Jesús le dijo: bien, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios, y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Cristo. Dios ha dicho, mis amados, que muchas veces no vamos a poder obtener lo que pedimos, simplemente pues porque no sabemos pedir. A veces pedimos y pedimos y pedimos, pero no sabemos pedir. Y en la Biblia está escrito que no recibimos lo que pedimos porque no sabemos pedir. ¿Sabe por qué? Porque siempre nos gastamos nuestro tiempo orando y orando y orándole al Señor, pidiendo lo que no está en su voluntad, pidiendo lo que nos hace daño, pidiendo lo que nos aleja y nos aparta de Él, pidiendo las cosas vanas, pidiendo las cosas que se dañan, que se pudren, que se las roban, que desaparecen, en lugar de pedir lo que es eterno, lo que permanece para siempre. Damos gracias al Señor.
¿Por qué? Porque aquí nos da una enseñanza grandísima. Aquí podemos entender todo lo que puede pasar, aún en medio de la oposición, aún en medio de cuando algo se nos quiere atravesar en medio para que nuestro clamor, para que nuestra oración, para que nuestro ruego y nuestra súplica delante de nuestro Señor no sea escuchada. Mire, a este hombre se le oponían la misma gente que estaban allí con Jesús. Se le oponían y lo mandaban a callar, le mandaron a decir, cállate, cállate, cállate. Pero entonces, ¿a quién escuchó él? Él dijo, no, 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 no. Yo no me conformo con esa voz que me está mandando a callar, porque esa no es la voz que me va a sanar. Y él siguió gritando, siguió perseverando, se mantuvo firme, rogándole al Señor que le diera lo que él necesitaba. Y él necesitaba justicia, necesitaba la justicia de Jesús. Y Jesús le dijo, dime qué quieres. Y lo que él pidió, Jesús se lo dio. Aleluya. ¿Qué le estás pidiendo tú a Jesús en este día? ¿Qué estás pidiendo al Padre en este tiempo? ¿Qué le estás rogando al Padre en este tiempo? Oremos conforme a la voluntad del Padre, pidamos justicia, clamemos por justicia, porque eso es lo que el Padre Celestial nos quiere dar. Él quiere entregarnos a nosotros justicia. Él quiere suplir nuestras necesidades espirituales. Él quiere solucionar nuestros problemas espirituales. Y para eso, usted y yo tenemos que levantarnos y empezar a clamar al Señor por esa justicia. Que haga justicia en nuestra casa, que haga justicia en nuestros hijos, que haga justicia en el esposo, en la esposa, que haga justicia con todos aquellos que aún no ven, que están durmiendo, que están ciegos. Es necesario que le clamemos al Señor por justicia para nuestros hogares, que le clamemos al Señor por justicia, que todos los que están en casa ciegos, los que no pueden ver todavía de manera espiritual, porque sus ojos espirituales aún están cerrados, porque quizás su entendimiento todavía está lleno de tinieblas. Roguémosle al Padre Celestial para que haga justicia a nuestros hogares, para que abra los ojos de los ciegos que hay en nuestras casas, en nuestros hogares, para que tenga de ellos también misericordia y que también nos siga abriendo más los ojos a nosotros también, para que podamos seguir viendo todo lo que Él nos quiere mostrar. Dice la Biblia que cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Y al acercarse al ciego, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Te damos gracias, papá. Gracias. El hombre le dijo, quiero ver, quiero ver. Así que él recibió porque él tuvo fe. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. ¿Qué pasó allí entonces? Un milagro. Pero no solamente hubo un milagro de sanidad, hubo una conversión, hubo muchos ciegos que pudieron ver. Ese hombre era ciego físicamente, pero todos los que estaban allí eran ciegos espiritualmente. Y dice que al final todos terminaron alabando al Señor, que todos terminaron alabando al Señor. Y es necesario que usted y yo nos levantemos para poder llevar el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo a todos esos lugares donde hay tanto ciego espiritual, para que ellos también puedan ver y también puedan alabar y adorar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Pidamos como conviene, según el Espíritu Santo de Dios nos dirige. Pidamos como Dios quiere que pidamos. Y no pidamos sin saber lo que estamos pidiendo, porque la Biblia es clara. No recibimos porque no sabemos lo que estamos pidiendo. No sabemos pedir. Así que es importantísimo que leamos las Escrituras con entendimiento, para que podamos ver la mano de Dios obrando nuestras vidas, así como Jesús lo hizo con aquellas personas. Él está dispuesto todavía, porque el Espíritu siempre está dispuesto para que podamos hacer todas las obras que el Padre Celestial nos mandó a hacer. Y
Para eso tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Hagamos todo lo que Jesús hizo cuando anduvo por este mundo. Para eso fuimos llamados. Un abrazo. Es importante orar. La oración es algo como compartir el evangelio con la gente. Así es la oración. La oración es como compartir el evangelio con las personas. No sabemos quién va a responder al mensaje. No sabemos quién va a dar fruto del mensaje. Pero es importante que usted y yo llevemos el mensaje del evangelio del reino. Y Dios recibirá gloria y alabanza a través de aquellos que respondan a ese mensaje que usted y yo compartimos. Nuestro trabajo es compartir el evangelio del reino y orar para que el Señor traiga obreros a esa mies, a esa cosecha gloriosa y maravillosa que ya está lista para recoger. Y que entendamos entonces que la oración es igual. Cuando usted y yo vamos a llevarle el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo a alguien, no sabemos si ese alguien va a responder o no, ni cómo va a responder. Usted y yo no lo sabemos. Y así mismo es con la oración. Nunca veremos los resultados de la respuesta a la oración hasta que usted y yo nos determinemos a orar. Cuando usted y yo nos determinamos a orar y de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, es donde vamos a ver la respuesta. Pero si no oramos, ¿cómo vamos a recibir? Si no tocamos, ¿cómo se nos va a abrir la puerta? Si no nos atrevemos a confiar en ese Padre bueno, en ese Padre que nos ama, que se alimenta a las aves de los cielos y tiene cuidado de los lirios del campo, los sustenta, los viste, los alimenta. ¿Cuánto más no nos va a cuidar y nos va a sustentar a nosotros que somos sus hijos? Como dijo el Señor, si aún nosotros siendo malos le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar a nosotros todo lo que le pidamos? Oiga, según su voluntad. Según su voluntad. Es importante entender que la falta de oración demuestra falta de fe. Si no nos determinamos a orar, quiere decir que no hay fe. Y si no hay fe, no podemos agradar a Dios. La falta de confianza en la palabra de Dios lo desagrada a Él. No agrada al Señor. Una persona que no tiene fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos orar y para orar necesitamos fe. Necesitamos fe para podernos presentar delante de nuestro Padre Celestial y orar conforme a su voluntad, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que Él ya estableció. Y necesitamos hacerlo confiando en Él a plenitud. Usted y yo debemos orar para demostrar nuestra fe en Dios. Usted y yo debemos orar para demostrar nuestra fe en Dios, para que Él haga conforme a su voluntad, conforme a su palabra, y podamos ser bendecidos. Nuestras familias sean bendecidas, nuestros hogares, nuestras generaciones bendecidas de una manera abundante, y que seamos bendecidos de una manera tan abundante, más de lo que usted y yo podemos entender. Y voy a cerrar con Efesios 3:20. Y dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria al Señor. Amados, la oración es nuestro principal medio para ver la obra de Dios en la vida de otras personas. Necesitamos levantarnos en oración para que otras personas puedan ver la mano de Dios obrando en sus vidas, y esto se llama justicia. Justicia. Así que es importante que usted y yo nos levantemos en este tiempo para ver la justicia divina obrando en los hogares,
En nuestro entorno y a todo lugar donde vayamos, donde entremos, tenemos que ser luz, resplandecer en medio de tanta tiniebla que está gobernando la tierra. Levantarnos frecuentemente, todo el tiempo, estar orando, presentarnos siempre en todo tiempo delante de nuestro Padre Celestial. Porque para eso tenemos un sumo sacerdote en el cielo que puede interceder delante de nosotros y que Él también puede identificarse, mis amados, con las situaciones que estemos viviendo. Así que vamos a presentar delante del Señor toda necesidad, porque Él es el que suple todas nuestras necesidades. Vamos a presentar delante de nuestro Padre Celestial todos nuestros problemas, porque Él es el que tiene la solución a todos nuestros problemas de acuerdo a su voluntad. Hagamos oraciones que estén alineadas al plan perfecto de Él, a su diseño maravilloso, a su voluntad que es perfecta, que es buena, que es agradable. Y comencemos a vivir una vida de fe, una vida que le agrada a nuestro Padre Celestial, que podamos tocar puertas y esas puertas se abran, que podamos llamar y encontremos la respuesta, que podamos pedir y veamos inmediatamente que lo que estamos pidiendo lo estamos recibiendo, porque estamos haciendo las oraciones correctas, porque estamos orando de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial y no a la nuestra, que no estamos orando para que Dios conceda nuestros deseos, nuestras peticiones, para que Dios no haga nuestra voluntad, sino para que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Que Dios me les bendiga rica y abundantemente. En las Escrituras muchos ejemplos. Tenemos en las Escrituras muchos ejemplos que nos dio nuestro Señor Jesús para que podamos seguir avanzando y ser perseverantes en la oración. Necesitamos ser perseverantes. La perseverancia digamos que es algo tan poderoso que el Señor nos ha puesto dentro de nosotros para que lo usemos. La perseverancia es algo tan glorioso, una arma tan poderosa que Dios nos ha entregado para que usted y yo podamos alcanzar metas, para que usted y yo podamos llegar al éxito, para que usted y yo podamos ver el cumplimiento de cada palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestras generaciones. La perseverancia es lo que nos ayuda a nosotros a poder mantenernos firmes en lo que el Señor ha hablado, a poder abrazar cada palabra que ha salido de la boca de nuestro Padre Celestial para nosotros y para nuestras generaciones. Encontramos en las Escrituras la parábola de la viuda persistente. Usted y yo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Usted y yo nos tenemos que aferrar contundentemente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Mis amados, porque la palabra de Dios es lo único que nos va a sostener a nosotros en los días malos. La palabra de Dios es lo que nos sostiene a nosotros en los tiempos de aflicción. La palabra de Dios es lo que nos mantiene a nosotros con firmeza, aunque todo se esté tambaleando. La palabra de Dios es la que trae a nosotros esa convicción y esa certeza de que lo que ya Dios dijo, lo que ya Él habló, toda palabra que ha salido de su boca cumplirá el propósito de nuestras vidas y que será prosperada en aquello que le envió. Sí que es importante que nos aferremos a la palabra para que podamos ser efectivos en medio de los tiempos que estamos viviendo y los que vamos a vivir, y podamos nosotros ser esos instrumentos poderosos que Dios quiere usar en medio de estos tiempos. Dice en la Biblia, en el libro de Lucas, vamos a ir al Evangelio de Lucas, y en el Evangelio de Lucas encontramos en el capítulo 18, vamos a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente desde el 1 hasta el versículo 8 para mayor entendimiento. Y dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. O sea, les estaba dando una enseñanza poderosísima acerca de la perseverancia, acerca de mantenerse allí siempre firmes en la persistencia. Dice que había un juez en cierta ciudad. Dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso.
hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Sí, hasta él dio un veredicto justo al final. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? Aleluya. ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les dirá que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Bendito Dios. Así que usted y yo jamás podemos mirar la oración como el medio por el cual Dios cumple nuestra voluntad en la tierra. Es importante que entendamos eso, mis amados. Que usted y yo no nos acercamos a nuestro Padre Celestial para que Él haga nuestra voluntad en oración. O sea, no clamamos al Padre ni rogamos a Él en oración para que Él haga lo que nosotros le estamos diciendo. No, sino como el medio, la oración es el medio, la oración es el medio, escuche, para hacer que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Es la oración, es la persistencia, mis amados. Es la persistencia cuando clamamos a nuestro Padre Celestial por justicia. Óigame, esto es maravilloso cuando clamamos al Padre Celestial por justicia. Y cuando usted y yo entendemos lo que es justicia, entonces vamos a poder vivir el reino de Dios aquí en esta tierra. Justicia no es pagarle a cada quien como se merece. Justicia es poder suplir las necesidades de otros, las necesidades espirituales. Justicia es poder suplir las necesidades espirituales de otra persona. Justicia es poder darle a alguien lo que necesita, no lo que se merece. Eso es justicia. Es darle a alguien lo que se merece, lo que necesita, no lo que se merece. Lo repito, justicia, la justicia divina, la justicia de Dios es darle a alguien lo que necesita, no lo que se merece. Cuando solucionamos los problemas espirituales de alguien, cuando podemos suplir las necesidades espirituales de una persona, estamos caminando en justicia, le estamos haciendo justicia a alguien. Cuando nosotros nos acercamos a alguien con justicia, a suplir necesidades y a solucionar problemas espirituales. Esa es la justicia divina. El mundo hace justicia pagándole a cada quien como se merece, pero el reino de Dios suple necesidades y soluciona problemas. Usted y yo fuimos llamados para suplir necesidades y solucionar problemas. Eso es caminar en justicia. Necesitamos hacer que la oración sea ese medio para hacer que la voluntad de nuestro Padre Celestial sea hecha aquí en la tierra. Necesitamos levantarnos como hombres y mujeres que sabemos usar la oración como un medio para que la voluntad de nuestro Padre Celestial se haga aquí en la tierra. Es importante que usted y yo seamos esos instrumentos poderosos para Dios en medio de estos tiempos, donde usamos la oración para hacer que la voluntad de nuestro Padre Celestial sea hecha aquí en la tierra. No oremos para que Dios haga nuestra voluntad. Oremos para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. No oremos para pedirle a Dios que haga lo que usted y yo queremos. Oremos para que la voluntad de nuestro Padre Celestial sea hecha aquí en la tierra. Eso es lo que usted y yo debemos hacer en todo tiempo. Orar para que la voluntad de nuestro Padre Celestial sea hecha aquí en la tierra. La oración es un proceso glorioso. La oración es el proceso en el cual usted y yo buscamos conocer, entender y aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es hermoso cuando usted y yo podemos entender el proceso de la oración. De que no oramos para obligar a Dios a través de nuestras oraciones,
desde nuestra necesidad, desde nuestro sentimiento, desde nuestra emoción, desde lo que estamos viviendo, desde nuestra realidad, sino que oramos desde la verdad de Dios, desde la palabra de Dios, donde nos comprometemos a entrar en ese proceso glorioso de buscar, conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial, para que la podamos entonces entender. Y cuando entendemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, la disfrutamos, nos deleitamos en ella y lo que hacemos es que la podemos obedecer. Oremos para que conozcamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Oremos para que podamos entender esa voluntad gloriosa, perfecta, que es buena, que es agradable, para que nos deleitemos en ella, para que la disfrutemos y para que la podamos obedecer y para que el Padre Celestial reciba gloria, reciba alabanza, reciba exaltación a través de las oraciones que usted y yo hacemos. Aleluya. Gloria al Señor.